¿Qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de introducciones para crecimiento y desarrollo. El día de hoy vamos a hablar los contenidos más importantes de la unidad problema número 4, la cual nos enuncia el siguiente problema a resolver. En la maternidad nace Juan, el médico lo controla para evaluar si es saludable. Cuando la familia retorna a su casa, la hermanita de 3 años pregunta, ¿podré jugar con él? Como es de costumbre, es importante leer los objetivos de la unidad, ya que esto es lo que el alumno debe lograr comprender para presentarlo en el examen final. En primer lugar, reconocer al recién nacido saludable, identificar los signos que dan cuenta de la vitalidad del recién nacido, comprender la importancia de los lazos familiares, reflexionar sobre la promoción de la salud del recién nacido, conocer el crecimiento y desarrollo en la niñez saludable, su articulación con la maduración del sistema nervioso central y su importancia en la promoción de la salud. Identificar las estructuras que constituyen al sistema nervioso central y periférico, caracterizar los tejidos que constituyen el sistema nervioso central y periférico, comprender los principios básicos de bioelectricidad, conocer y comprender los principios básicos que constituyen la base del proceso de adquisición, procesamiento y almacenamiento de la información nerviosa. Como ven, se nos recalca que debemos tener nociones básicas de los contenidos, así que no se vuelvan locos intentando aprender todo lo del sistema nervioso y temas que verían en una especialidad de neurología que dura 4 años en un solo semestre. Así que sepan siempre lo general en el contexto del área de crecimiento y desarrollo, y después a medida que avancen en la carrera van a ir profundizando más en cada tema del sistema nervioso. En esto OP recomiendo por experiencia arrancar con los contenidos de pediatría. Es un tema lindo, fácil de aprender y muchas veces con solo hablar de esto ya puede aprobar el examen. Se nos menciona en el enunciado que nace Juan, el médico lo controla para evaluar si es saludable. Entonces aquí vamos a comenzar hablando del recién nacido saludable, no se metan ni mencionan patologías, ni hablan de bebés prematuros, nada de eso. Eso lo verán en años más adelante. Aquí estamos en el ciclo de promoción de la salud y solo nos centramos en lo normal, chicos. Cuando hablamos de recién nacido saludable, vamos a ver que se nos menciona que hay ciertos reflejos que tiene el bebé en un principio, que luego van a modificarse hasta volverse voluntarios. Entonces, si llegan a mencionarlos, no olviden saber la definición de reflejo y arcorreflejo. Eso es una pregunta de examen. Otra pregunta de examen que suelen realizar es con respecto a las fontanelas, que seguro ya las deben haber visto en anatomía de cráneo, y si no, repásenlas, vean cómo están constituidas anatómicamente, sus puntos de unión, su importancia funcional para que la cabeza del recién nacido pueda salir correctamente por el canal del parto, y sepan cuánto tiempo tardan en cerrarse y osificarse estas fontanelas. Veremos los signos de vitalidad del recién nacido, que evaluamos a través del test de Apgar, y cómo evaluamos el crecimiento del recién nacido a través del score o puntaje de Capurro. Sepan también generalidades de promoción de la salud del niño, es decir, las recomendaciones que daríamos como médico a la madre, padre y familia para un correcto crecimiento y desarrollo de esta nueva persona. La otra mitad del enunciado nos menciona que la familia retorna a su casa y la hermanita de 3 años pregunta, ¿podré jugar con él? Aquí podemos desarrollar los temas del proceso salud-enfermedad, como las familias, dependiendo de la cultura y sociedad en la que están insertos, responden de manera diferente a este proceso, y saber también algunas nociones de la medicina tradicional que pueden encontrar en la bibliografía obligatoria. Otro eje importante en esta unidad es el mundo de la pseudopsiquiatría. Aquí deben saber algunas generalidades de la psiquiatría infantil y el aparato psíquico, y cómo estos procesos que ocurren a nivel del sistema nervioso central van a estar determinados por la fisiología, histología y embriología y anatomía del sistema nervioso central. Aquí es difícil decirles qué camino tomar en el examen, ya que va a depender bastante de los docentes que le estén tomando el examen. Obviamente, si tienen un docente de fisiología y otro de medicina en sociedad y ustedes empiezan a hablar de anatomía, lo más probable es que ellos te lleven a hacerte preguntas del área que manejan. Pero siempre es bueno arrancar con la generalidad de anatomía para ubicarnos espacialmente con el sistema que estamos describiendo. Así que arrancamos hablando del sistema nervioso, por qué órganos está constituido, en dónde se encuentran estos órganos, una breve descripción de cada uno, qué forma tiene, qué función tienen y muy importante cómo están nutridos arterialmente. También mencionar cómo están protegidos estos órganos tan sensibles, así que sepan lo que son las meninges. No olviden volver a repasar cráneo y columna, ya que les pueden hacer preguntas sobre estos temas en UP4 igual. Una vez que lo describimos anatómicamente, podemos pasar a la histología y embriología del sistema nervioso,
Sepan en qué semana del desarrollo embrionario comienza a aparecer el sistema nervioso como vieron en la UP3 y en qué momento aparece cada uno de sus componentes estructurales y funcionales. Lean histología del sistema nervioso, la neurona, los tipos de neurona que hay y cómo se constituye lo que llamamos la sustancia o materia gris y blanca. Ahora pasamos a la fisiología que nos ayuda a integrar la anatomía y la histología. Sepan las generalidades y principios de la electrofisiología. Recuerden que nuestras neuronas son capaces de producir electricidad por medio de impulsos nerviosos, la cual le permite comunicarse entre sí y básicamente hacer funcionar todo nuestro sistema. Sepan muy bien lo que es el potencial de acción, cómo se produce y qué estructuras participen. Repasen la bomba sodio-potasio, los valores del sodio y potasio dentro y fuera de la célula, ya que esto lo van a ver en toda la carrera. También sepan conceptos básicos de la sinapsis, que es la unión, es el enlace intercelular que utilizan las neuronas para transmitir sus impulsos eléctricos y así poder comunicarse entre sí y con toda la red neuronal y producir un determinado efecto, la cual hay de dos tipos, una eléctrica y otra química. Veanlas ambas, cuáles son sus diferencias y mecanismos de transmisión, y por último, cómo está conformada la unión neuromuscular, es decir, la conexión que hay entre una neurona y un músculo para producir una contracción muscular. Solo sépanlo de manera general y a modo de ejemplo, ya que esto lo van a ver en segundo año a mayor profundidad y dudo que se los pregunten en el examen, aunque uno nunca sabe. Bien, ahora que dimos un paseo general por los temas de UP4, desarrollemos algunos contenidos. Vamos a comenzar con los contenidos correspondientes a pediatría y recién nacido saludable. Como ya deben haber visto en la unidad problema número 3, sabrán que la placenta es la encargada de cumplir todas las funciones respiratorias, nutritivas, endócrinas, metabólicas, excretoras y de regulación térmica del embrión feto. Por lo tanto, una vez que se produce el nacimiento, ocurre una serie de cambios críticos donde el recién nacido debe asumir todas estas funciones que cumplía la placenta una vez que ligamos y cortamos el cordón umbilical. Por suerte, esta transición está perfectamente sincronizada y el 90% de los partos nacen normales. Dentro de estas adaptaciones podemos mencionar la del aparato cardiovascular. Antes del nacimiento, la placenta cumplía la función de oxigenación de la sangre, pero con la ligadura del cordón umbilical, todo ese flujo sanguíneo debe derivarse hacia los pulmones del recién nacido para oxigenarse. Todo este cambio de presiones y cambios de flujo va a permitir que se cierre el ductus y foramen oval que antes del nacimiento comunica las aurículas derecha e izquierda del corazón del feto. Esto lo verán en segundos, así que solo se los menciono como dato. A nivel respiratorio, debemos saber que los pulmones, para que alcancen su maduración desde el punto de vista anatómico, bioquímico y funcional, el feto debe haber alcanzado como mínimo las 28 semanas de edad gestacional, por lo que si un bebé nace prematuro, antes de las 28 semanas, va a necesitar terapia en incubadora para asistir su función respiratoria inmadura. Con respecto a la regulación de la temperatura, una vez que el bebé nace, pierde rápidamente calor a través de la evaporación del líquido amniótico, por conducción si es apoyado sobre superficies frías, por convección por las corrientes de aire y por radiación hacia el ambiente si hay temperatura inferior a la de su cuerpo. Por suerte el recién nacido posee en parte de su cuerpo, como la región interescapular y porción superior media de la espalda, un tejido adiposo especial denominado grasa parda, la cual produce calor por su alto metabolismo. Con respecto a su función digestiva, si bien es estructuralmente madura en el recién nacido a término, no lo es funcionalmente hablando, como en la mayoría de sus órganos al nacer, lo cual trae algunas complicaciones fisiológicas normales, como cólicos, meteorismo, regurgitación, etc., el cual se va corrigiendo con el paso de los meses. Bien, entonces, ¿cómo definimos o qué es un recién nacido normal? El recién nacido saludable es el nacido de parto eutóxico, a término, con peso adecuado a la edad gestacional, hijo de padres sanos, que no presenta malformaciones congénitas ni enfermedades hereditarias. El parto eutóxico es un parto normal en el que no se identifican alteraciones y que se inicia y concluye de forma espontánea, sin necesidad de intervención quirúrgica o médica. En este tipo de parto, el feto se encuentra en posición fetal cefálica y flexionada y su salida es vaginal. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea el equipo de salud para la correcta recepción del recién nacido? En primer lugar, brindar a todos los recién nacidos las condiciones óptimas para la adaptación inmediata a la vida extrauterina, capacitar al recurso humano disponible, es decir, al equipo médico, mantener un ambiente térmico neutro con una temperatura adecuada entre 26 a 28 grados centígrados, prevenir infecciones, realizar un examen clínico breve
facilitar una interacción inmediata madre-hijo en los primeros momentos luego del nacimiento. Esta recepción va a estar a cargo de personal capacitado presente en el parto y preparados para realizar maniobras de reanimación cardiorrespiratoria y metabólica en caso de que se requiriese. Evaluar el carnet perinatal de la embarazada una vez que ingresa al trabajo de parto y evaluar los factores de riesgo perinatales. Cuando estén en el examen y les pregunten cómo es la recepción del recién nacido, cuáles son los pasos a seguir, en resumen son estos: recibirlo con una compresa tibia y estéril, clampeo y sección del cordón umbilical, realizar el test de Apgar, realizar el score de Capurro, percentilación, examen físico, higiene corporal, profilaxis, vitamina K y nitrato de plata, identificación del recién nacido y entregar a la madre y abandonar la sala de parto. Ahora vamos a detallar cada uno de estos. Una vez que la madre comienza el trabajo de parto, se comienza a preparar la mesa de recepción-reanimación, encendiendo una fuente de calor radiante, colocando sobre ella un campo limpio y preparando el equipo de aspiración y reanimación. Se usarán guantes estériles, predelantal y barbijos limpios. Apenas se produzca el nacimiento, se recibirá al neonato con una compresa limpia, seca y tibia, previamente precalentada. Se procede al clampeo y sección del cordón umbilical dentro de los primeros 30 a 60 segundos. El clampeo se realiza de 1 centímetro a 3 centímetros de la piel, seccionando el excedente con tijera o bisturí estéril, seguido de desinfección con triple colorante o alcohol al 70%. Se deben identificar las 2 arterias y una vena en el cordón umbilical. El examen inicial al recién nacido nos va a permitir evaluar las condiciones generales determinantes de la salud, como la vitalidad, la maduración y el estado nutricional del recién nacido, así como también la detección precoz de patologías congénitas que beneficiaría a su posterior manejo. El primer test que se realiza es el test de Apgar. Este examen expresa la adaptación cardiorrespiratoria y función neurológica del recién nacido. Habitualmente se realiza al primer minuto y luego al quinto minuto de vida. Este puntaje nos proporciona un método clínico práctico para cuantificar el estado de vitalidad del recién nacido en el primer minuto, que luego nos va a servir como guía para la reanimación y el riesgo del daño neurológico futuro a través de puntajes sucesivos. El puntaje de Apgar consiste en la suma de los puntos asignados, 0, 1 o 2, a 5 signos objetivos. El primero, la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color del neonato. Dependiendo del puntaje que obtengamos al evaluar al recién nacido, nos va a permitir clasificarlo en recién nacido vigoroso, cuando tiene un Apgar de 7 a 10, en recién nacido deprimido moderado, cuando tiene un Apgar de 4 a 6, y en recién nacido deprimido grave, cuando tiene un Apgar 0 a 3. Una vez que evaluamos la vitalidad del recién nacido, ahora debemos evaluar su maduración o su edad gestacional. Este score de Capurro nos permite determinar la edad gestacional del recién nacido a través de la evaluación de características físicas y o parámetros neurológicos. Esta es la tabla que se utiliza como referencia y se evalúan características como la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Dependiendo de la información que obtengamos en la inspección del recién nacido, vamos a ir anotando el puntaje que nos indica cada uno de los parámetros. La edad gestacional se calcula sumando todos los puntajes parciales que se obtuvieron en el score de Capurro y se le suma 204, obteniendo la edad gestacional en días. Este resultado se divide por 7 y se obtendrá la edad gestacional en semanas. Este método tiene un error de estimación de más o menos 18 días, pero nos da un 95% de confianza. Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos un recién nacido que al score de Capurro obtuvo un puntaje de 43. Este puntaje de 43 se le suma a 204 y se le divide por 7, lo cual nos da un valor de 35 semanas. Entonces la determinación de la edad gestacional permite clasificar al recién nacido en recién nacido pretérmino, menor de 37 semanas de gestación, recién nacido a término, entre las 37 y 42 semanas de gestación, y recién nacido posttérmino, mayor de 42 semanas de gestación. Para cada edad gestacional existe una distribución de valores antropométricos, es decir, el peso, la talla, perímetro cefálico, la comparación de las medidas de cada caso con los valores estándar de las curvas de crecimiento nos permite establecer una clasificación del estado nutricional. Aquí es donde utilizamos los percentilos o tablas de percentilos.
Un percentil son tablas o curvas de crecimiento que utilizan los pediatras para valorar el desarrollo de los niños en función de unos valores de referencia admitidos de antemano como normales para niños de una misma edad, sexo y raza. Estas son las tablas de percentilos, las hay de diferentes tipos, algunas solo detallan los valores de referencia para el peso, talla o perímetro cefálico, y también las hay combinadas para diferentes sexos y grupos etarios. El estado nutricional según el peso se expresa como alto, adecuado o bajo peso para la edad gestacional. Un recién nacido de alto peso es cuando el peso se encuentra por encima del percentilo 90 para su edad gestacional. Un recién nacido de peso adecuado cuando el peso se encuentra entre el percentilo 10 y el 90 para su edad gestacional. Y recién nacido de bajo peso cuando el peso se encuentra por debajo del percentilo 10 para su edad gestacional. Aquí pongo algunos ejemplos. Si tenemos un recién nacido de 37 semanas de gestación que al nacer pesó 3 kilogramos, seguimos la línea y nos indica que está en el percentil 50, por lo tanto tendría un peso adecuado a su edad gestacional. En cambio, si tenemos un recién nacido de 32 semanas de gestación y pesó 1 kilogramo al nacer, seguimos la línea y vemos que está en el percentil número 3, por lo tanto tendría un bajo peso para su edad gestacional. Estos son los diferentes tipos de antropometría que hay. Tenemos la medición del perímetro cefálico, la medición de la talla y la medición del peso. Luego se continúa con un examen clínico físico donde se examina e inspecciona cada aparato en búsqueda de alguna alteración o malformación congénita, pero no es necesario que lo sepan ahora. El que sí deben saber es el examen neurológico, en el cual van a evaluar los reflejos arcaicos, que son los siguientes: la presión palmar y plantar, que es cuando tocamos su mano o pie y el bebé cierra los dedos; el reflejo cutáneo plantar o de Babinski, donde al tocar la planta del pie desde el talón al dedo gordo, este se va a desplegar sus dedos como un abanico y después lo va a encoger; el reflejo de Moro, que es cuando el bebé escucha un ruido muy fuerte o lo soltamos, este va a agitar los brazos y va a arquear su espalda; el reflejo de búsqueda consiste en que si tocamos su mejilla, este se va a girar como si estuviese buscando el pezón materno. El reflejo de hociqueo y succión consiste en que al tocar su mejilla comienza a hacer movimientos de succión con la boca, como si estuviera succionando la mama. El de enderezamiento y marcha aparece cuando ponemos al bebé de pie y lo sostenemos sobre una superficie, y este comienza a imitar movimientos como si estuviese caminando. El de ojos de muñeca consiste en que el neonato mantiene la mirada fija si lo estimulamos con un objeto de frente o de lado a lado. Sepan estos reflejos y en qué momento desaparece cada uno de ellos. Les voy a dejar videos en la lista de reproducción para esta UP, así les queda más claro. Revísenlo después. Como estuvimos hablando de reflejos, hay que saber definir qué es un reflejo. Es una respuesta involuntaria estereotipada, es decir, que responde de la misma forma para los diferentes estímulos, de tipo muscular, contráctil o glandular, secretorio, ante determinados estímulos específicos. Se producen debido a la existencia de receptores, vías y órganos efectores. Sepan cómo está formado el arco reflejo, el cual tiene 5 componentes: un receptor, una neurona sensitiva, un centro regulador, donde se produce una o más sinapsis del sistema nervioso central, que puede ser monosináptico o polisináptico, una neurona motora y un órgano efector, que puede ser un músculo o una glándula. Aquí tenemos un ejemplo del arco reflejo. Se produce un estímulo doloroso, como puede ser un pinchazo, una quemadura, estímulo que es recepcionado por nociceptores o receptores para el dolor, los cuales están inervados por fibras nerviosas aferentes o sensoriales, es decir, que llevan estímulos hacia el sistema nervioso central. Una vez que estas fibras llegan a un ganglio nervioso o a la médula espinal, lo que podríamos denominar centro regulador, transmite esta información hacia una neurona motora o fibra nerviosa eferente, la cual llega hasta el músculo y hace que éste se contraiga rápidamente para quitar la mano del estímulo que provocó el dolor. Seguro a todos les ha pasado algo así y ven lo rápido que se produce el reflejo y a su vez de manera inconsciente. Acá otro ejemplo cuando se golpea el tendón rotuliano, que actúa bajo el mismo principio del arco reflejo. ¿Qué es un reflejo arcaico? Son aquellas respuestas subcorticales y expresión más primitiva de la postura y actividad que le permiten al niño dar a conocer sus necesidades y protegerse de ciertos peligros y establecer las relaciones necesarias con quienes lo cuidan. Entonces el llanto del bebé y luego la succión son el medio que éste tiene para lograr la atención,
cuidados y afecto de su madre. Una vez que evaluamos la vitalidad, la maduración y crecimiento y examinamos físicamente al recién nacido, continuamos con el higiene corporal. Al nacimiento deberemos secar completamente la piel del neonato mediante el uso de compresa seca, limpia y precalentada. El cuero cabelludo se limpiará cuidadosamente, así como el exceso de unto y sangre, mediante un algodón embebido en agua tibia y eventualmente con jabón neutro, no antiséptico. Vamos a proceder con la profilaxis, que la podemos definir como el conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las enfermedades. A todos los recién nacidos se les administrará vitamina K, que es un coagulante sanguíneo, para prevenir la enfermedad hemorrágica primaria del recién nacido. A todo neonato, incluso en aquel nacido por cesárea, se le aplicará una gota de nitrato de plata al 1% en cada ojo para prevenir la conjuntivitis gonocócica. La identificación se realizará conjuntamente con la madre, según las normas legales de cada lugar. Consiste en identificación dactiloscópica, impresión dígito pulgar derecho de la madre y plantar o palmar derecha del recién nacido, y colocación de pulsera identificadora al neonato. Una vez completadas estas medidas y de no existir razones para indicar su derivación a un nivel de complejidad asistencial superior, los neonatos serán vestidos con ropa adecuada, aportada por la madre. Si ésta se halla en condiciones, se le colocará el neonato en sus brazos, en los cuales abandonará el sector. Con esto concluimos la recepción del recién nacido. Intenten aprenderlo como si fuese un cuento, paso por paso, y les aseguro que si lo cuentan de esta manera en el examen no tendrán ningún problema. Con respecto a la promoción de salud del recién nacido, ¿qué consejos podemos dar a la madre? En primer lugar, que alimente naturalmente al niño con su leche materna, que evite las leches artificiales o de vaca, a no ser que se trate de casos especiales, por los cuales deberá consultar con el pediatra. Podemos enseñarle técnicas de amamantamiento en caso de que sea una mujer primeriza y cómo realizar una correcta higiene y vestimenta del recién nacido. Podemos mencionarle que el niño puede tener estornudos e hipo, pero que son completamente normales, al igual que la materia fecal va a ir cambiando transicionalmente a medida que madura su sistema digestivo, y que también puede haber un eritema cutáneo tóxico neonatal, que son estas manchitas rojas, pero que son completamente normales. Brindándole esta educación e información, evitamos que la madre traiga al niño por cualquier cosa al centro de salud u hospital y lo exponga a los microorganismos que están dando vueltas por el ambiente. Por último, animarle a cumplir con los respectivos controles pediátricos y que avise al pediatra en caso de signos de alarma, por ejemplo, si el niño presenta ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, si rechaza los alimentos, si tiene respiración agitada o dificultosa, si hay cianosis, que es la coloración azul de la piel, si hay vómito, diarrea, etc. Con respecto a las vacunas, podemos decir que son una de las principales medidas para prevenir enfermedades infecciosas, en especial en los bebés y niños pequeños, ya que al no tener la defensa suficiente corren el mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. Por eso es tan importante que al nacer se vacuna al bebé aplicándole las vacunas correspondientes en el calendario nacional. Las vacunas allí contempladas son un derecho y una responsabilidad de todos. De esta manera todos nos mantenemos sanos. Las vacunas que se deben aplicar al recién nacido son la vacuna contra la hepatitis B, la cual se aplica dentro de las primeras 12 horas de vida durante la internación, y la vacuna BCG, la cual protege de la forma grave de tuberculosis, y se recomienda su aplicación antes de que deje la maternidad dentro de los 7 días de su nacimiento. Pasando a otro tema correspondiente al área de medicina en sociedad, tenemos el proceso salud-enfermedad-atención, el cual lo podemos definir como una construcción individual y social mediante la cual el sujeto elabora su padecimiento, que condiciona los tipos de ayuda a buscar. La percepción de este complejo proceso es personal y subjetiva y solo puede comprenderse contextualizada en el universo de creencias, valores y comportamientos del medio sociocultural de cada persona, así como de las condiciones materiales de vida. La construcción del concepto de salud de enfermedad no puede entenderse fuera de su marco cultural, ya que los valores, representaciones, roles y expectativas de las personas van configurando lo que cada uno entiende y vive como el proceso de salud de enfermedad. Cada sociedad y cada grupo familiar resuelve cotidianamente cómo cuidar la salud y cómo recuperarla cuando se ha deteriorado, siendo este un proceso dinámico, no solo desde la propia experiencia personal, sino también en relación al contexto que la determina. Estos factores configuran distintos modos de pensar y de actuar, con una diversidad de significaciones que se atribuyen al hecho de estar sano o enfermo, donde aspectos como la edad, el sexo y las condiciones materiales de vida tienen una multiplicidad de expresiones.
Hablamos de procesos como la sucesión de ciclos en forma dinámica e ininterrumpida. Al hablar del proceso de salud-enfermedad, nos alejamos de los conceptos biológicos y vemos que el proceso está determinado socialmente y se expresa de distintas formas según el grupo social al que pertenece. Otro texto que también se incluye en la bibliografía obligatoria es el de Decidir en Salud de Mario Testa, el cual en resumen nos hace la pregunta de quién, cómo y por qué se decide en salud. Entonces, quien decide sobre la salud es el Estado, el cual constituye un espacio social que puede ser un espacio físico o virtual, donde se encuentran los actores profesionales de la salud. En el Estado se debaten los temas de agenda, se hace un consenso generalizador para tomar decisiones ejercidas en ese momento por una autoridad, comunidad y profesionales de la ciencia de la salud. ¿Cómo se decide? Se decide en el debate en el Estado, equipo de salud y comunidad, la manera y forma en que se enfrentará el problema. ¿Y por qué se decide? Porque de esa manera se pueden tomar las mejores decisiones y efectivas a intervenir. Bueno, acá les pongo la medicina tradicional como concepto, la cual podemos definirla como todo conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. También está el concepto de medicina complementaria o alternativa, que está bueno que lo sepan igual, la cual se define o hace referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal. Acá algunos ejemplos de lo que llamamos medicina tradicional o medicina alternativa. Pasando al área de psiquiatría, tenemos el aparato psíquico de Freud. Al momento del nacimiento, durante la primera hora de vida, se coloca al bebé en el vientre materno para que éste succione por primera vez. Todas estas sensaciones que el estímulo produjo constituyen una gestalt que formará una huella anémica. En este caso, el gestalt es indispensable para la constitución del psiquismo. La huella anémica se graba en el inconsciente, donde se encuentra regido por el ello, que se basa por el principio de placer y displacer. Entonces, cada vez que el bebé siente displacer, como en este caso el hambre, recordará mediante la huella que llorando y succionando, luego obtendrá placer. ¿Qué es el aparato psíquico? Con esta expresión, Freud se refiere a la mente humana. Utiliza la palabra aparato para subrayar la capacidad que tiene la mente para la transformación de la energía psíquica y la existencia de partes o instancias que modulan y controlan los recorridos de dicha energía. Entonces, el aparato psíquico está constituido por una primera tópica o sistemas y una segunda tópica o instancias. Dentro de los sistemas tenemos al inconsciente, en el cual se encuentran los contenidos reprimidos representantes de las pulsiones, el preconsciente, donde encontramos las operaciones y contenidos no presentes en el campo de la conciencia, y el consciente, que es el aquí y ahora. En la segunda tópica o instancias encontramos el ello, que consta de todos los componentes biológicos de la personalidad, como los instintos sexuales y agresivos, se presenta de forma pura en el inconsciente y está presente desde el nacimiento. Está constituido por impulsos tan básicos como la tendencia natural a satisfacer el hambre, la sed y la sexualidad, las que Freud llamó pulsiones de vida, alimentados por la libido. Se cubren las necesidades fisiológicas sin fijarse en las consecuencias. El yo tiene como fin de manera realista los deseos y demandas del ello, y a la vez conciliándose con las exigencias del superyo. Todas las acciones ejecutadas son analizadas por el yo, amenazando con el castigo en caso de incumplimiento. El yo nos permite reconocer las acciones que realizamos, a elegir el camino a seguir y razonar los impulsos con tal de no ceder lugar a la liberación libidinosa y velar por la integridad general de la realidad. El superyo es el estrato superior, enriquece la actividad organizativa del yo mediante la racionalización crítica de la misma, actúa siguiendo un principio ético, interiorizando en la persona el concepto de lo prohibido. Se rige por el principio del deber, es el fruto de la representación de la represión paterna y del Estado y la ley. Acá les dejo un ejemplo para que se entienda mejor los conceptos de yo, superyo y ello. Bien, algunas definiciones de lo que estuvimos mencionando un momento atrás. La psicología de Gestalt desarrolla una perspectiva unificadora del ser humano, integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, etc., permitiendo una experiencia global donde la vivencia corporal puede traducirse en palabras y la palabra puede ser vivida corporalmente. La huella anémica es algo que quedó grabado profundamente en tu memoria, sea para bien o para mal,
el estímulo recibido impactó en el polo perceptivo gracias a la captación del mismo por las neuronas sensitivas constituyentes del sistema nervioso, que a través de fibras aferentes captó al estímulo y lo llevó a un lugar específico del sistema nervioso donde se creó una respuesta, que fue llevada a los sistemas efectores por fibras eferentes. El polo perceptivo se encarga de recibir las excitaciones momentáneas, pero nada conserva en ellas, por lo tanto carece de memoria. El niño es un ser en evolución permanente, con grandes cambios que se operan en tiempos cortos. El desarrollo infantil ha sido objeto de diversos estudios con variada orientación y según la doctrina psicológica de cada autor. Algunos autores plantearon diferentes teorías con respecto al desarrollo infantil. Freud abordó el desarrollo del niño desde un punto de vista psicosexual, dividiendo las etapas en etapa oral, que va desde el nacimiento a los 12 a 18 meses, una etapa anal, que va de los 12 a 18 meses a los 3 años, una etapa fálica, que va de los 3 a 6 años, una etapa de latencia, que va de los 6 años a la pubertad, y una etapa genital, que va de la pubertad hasta la adultez. Otro autor, Piaget, abordó el desarrollo del niño desde un punto de vista cognitivo, siendo este dividido en etapa sensorio-motriz de los 0 a 2 años, una etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, una etapa de operaciones concretas de los 7 a los 11 años y una etapa de operaciones formales que va de los 11 a los 12 años en adelante. Y por último, Henry Wallon dividió el desarrollo en diferentes estadios, los cuales son el estadio de impulsividad motriz que va de los 1 a 6 meses, el estadio emocional de los 6 a 12 meses, el estadio sensorio-motor de los 1 a 3 años, el estadio del personalismo de los 3 a 6 años, el estadio del pensamiento categorial que va de los 6 a 11 años y un estadio de pubertad y adolescencia que va de los 11 a 12 años en adelante. Ahora bien, respondiendo a la pregunta del problema, si la hermanita de 3 años podrá jugar con el recién nacido, obviamente que no como ella lo imagina, ya que si clasificamos a estos dos personajes del problema según las diferentes teorías, nos damos cuenta inmediatamente de que el recién nacido no es consciente aún del proceso de juego por su inmadurez nerviosa y solo está centrado en él y de saciar sus necesidades individuales. Con esto concluimos los contenidos más importantes correspondientes al área de pediatría, medicina social y pediopsiquiatría. Ahora veremos un poco de las generalidades de anatomía, histología y fisiología que entran en esta unidad. Les recuerdo que esto no es un teórico, ya que como mínimo hay que hablar media hora de cada tema, pero como siempre les dejaré una lista de reproducción en el canal donde van a poder profundizar de mejor manera los temas y obviamente también deben hacerlo desde los libros. Arrancamos con anatomía del sistema nervioso. Lo primordial para comenzar a hablar del sistema nervioso es jerarquizarlo. Por un lado tenemos al sistema nervioso central y por otro lado tenemos al sistema nervioso periférico. El central está formado por el encéfalo, ubicado dentro de la cavidad craneana, que a su vez se subdivide en cerebro o telencéfalo y diencéfalo, que constituyen el prosencéfalo o encéfalo anterior. El mesencéfalo corresponde al encéfalo medio y el pons o puente de Barolio con el cerebelo forman el metencéfalo y el bulbo raquídeo corresponde al mielencéfalo. Estas estructuras en conjunto se denominan romboencéfalo o encéfalo posterior. Aquí es muy importante que estudien las estructuras que forman el telencéfalo, sobre todo hipotálamo y la hipófisis, ya que son los principales centros reguladores hormonales. Estudien las meninges, son 3, la dura madre, aracnoides y pia madre, que recubren tanto el cerebro como la médula espinal. También sepan que entre el cerebro y las meninges circula el líquido cefalorraquídeo. Estudien sus funciones y las cisternas y conductos por las cuales circula este líquido. De médula espinal, sepan sus dimensiones, cuánto mide de ancho, desde qué vértebra comienza y en cuál termina, además de su configuración externa e interna. Ahora pasando a la segunda división del sistema nervioso, tenemos al sistema nervioso periférico, el cual se divide en sistema nervioso somático, que corresponde a nervios sensitivos, motores y mixtos que emergen tanto de la columna, denominados nervios espinales, y del encéfalo, denominados pares o nervios craneales. De los nervios craneales, sepan que son 12, sí, tienen que aprendérselos, hay muchas mnemotecnias que los pueden ayudar, búsquenlas, sepan las funciones de cada uno de ellos y también deben saber el recorrido que hacen estos y su origen real y origen aparente. Este es el origen aparente, es decir, si se le mirase externamente, pero en realidad su origen real se encuentra en núcleos celulares más profundos. Es un dolor de cabeza, pero lamentablemente estos contenidos entran en el examen. Estos son los nervios raquídeos que emergen de la columna vertebral.
los cuales forman plexos, como el plexo braquial, que va a inervar miembros superiores, y el plexo lumbar y sacro, que inerva a los miembros inferiores. Aquí vemos esquemáticamente cómo están constituidos los nervios espinales y su relación con la médula espinal, donde hay una raíz posterior o dorsal, la cual recibe los estímulos sensitivos, y una raíz anterior o ventral motora, que va a llegar a un determinado músculo para producir una contracción, como vimos en el arco reflejo. Ahora pasamos a la segunda división del sistema nervioso periférico, que corresponde al sistema nervioso autónomo, el cual se subdivide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo, como lo dice su nombre, controla y regula los diferentes órganos internos sin necesidad de realizar un esfuerzo consciente por parte del organismo. Es decir, nosotros no controlamos conscientemente los latidos de nuestro corazón ni que se libere ácido gástrico de las glándulas de nuestro estómago, por ejemplo. Aquí les dejo algunas de las diferentes funciones que tiene tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático. Como pueden darse cuenta, hay muchas funciones que son estimuladas por uno e inhibidas por el otro sistema, así que actúan conjuntamente. El sistema nervioso simpático se caracteriza por tener neuronas preganglionares más cortas y neuronas postganglionares más largas, que van hacia los diferentes órganos. En cambio, el parasimpático tiene neuronas preganglionares muy largas y postganglionares muy cortas. Con respecto a la irrigación del sistema nervioso central, sepan que el cerebro está irrigado por el sistema de las carótidas, estudian el polígono de Willis, es muy importante. Con respecto al drenaje venoso, se sigue el siguiente recorrido. La porción anterior drena en el seno cavernoso, luego los senos petrosos que confluyen en la prensa de Erófilo, senos transversos, senos sigmoideos y vena yugular interna hasta llegar a la aurícula derecha del corazón. Sobre el cerebelo, sepan que hay dos clasificaciones, una funcional que lo divide en tres lóbulos, un lóbulo vestibular, otro lóbulo espinal y otro lóbulo cerebro-cerebelo. La otra división es la filogenética, que lo divide en arquicerebelo, que es la parte más antigua, ayuda a mantener el equilibrio al modificar el tono muscular. El paleocerebelo desempeña un papel activo en el mantenimiento de la postura y la ejecución de los movimientos voluntarios. El neocerebelo facilita el movimiento voluntario, coordinado suave, y asegura que la fuerza, la dirección y el alcance del movimiento sea preciso. Las fontanelas son separaciones ocupadas por tejido elástico y fibroso existentes entre huesos del cráneo, donde luego se formarán las suturas normales en el cráneo adulto. Sepan que es totalmente normal que un recién nacido presente un cráneo de relieves irregulares, lo cual permite al feto ser expulsado moldeándose al canal del parto. Si no, imagínense lo doloroso que sería para la mujer si el feto ya viniese con el cráneo completamente rígido. Pasando a los contenidos de histología, podemos decir que el tejido nervioso está constituido por redes de neuronas, que son la unidad histofuncional, por células de sostén o neuroglías, y tejido conectivo, donde en el sistema nervioso central forma a las meninges y acompaña a los vasos sanguíneos, y en el sistema nervioso periférico se asocia a ganglios, nervios y órganos sensoriales. Las meninges están compuestas por una triple capa de tejido conectivo. La dura madre es la capa más externa, fibrosa y gruesa, la aracnoides es una membrana conectiva no vascularizada, y la pía madre es la capa más profunda, vascularizada y en contacto directo con el sistema nervioso central. Aquí vemos un corte histológico donde se aprecian las tres capas meningias. La neurona, como dijimos, es la unidad funcional y estructural del tejido nervioso. No se reproducen ni regeneran, son altamente especializadas y tienen como función la excitación y conducción del impulso nervioso. Morfológicamente, la neurona está formada por un cuerpo o soma donde encontramos su núcleo y emergen prolongaciones denominadas dendritas, un axón cubierto por vainas de mielina y prolongaciones periféricas donde encontramos los botones sinápticos. Una de sus principales características es la plasticidad, que le permite aumentar su tamaño y número de prolongaciones y aumentar el contacto entre sus prolongaciones y la longitud de estas. La plasticidad es mayor en los niños y disminuye con la edad, es la base del aprendizaje. Las neuronas las podemos clasificar según su función en neuronas sensitivas, neuronas motoras e interneuronas. También las podemos clasificar según su número de prolongaciones en neuronas multipolares, neuronas bipolares, neuronas pseudo-unipolares y neuronas unipolares.
Por último, las podemos clasificar según su longitud en neuronas Golgi tipo 1 de axones largos y Golgi tipo 2 de axones cortos. Aquí algunas imágenes histológicas de neuronas. Las neuroglías son células no conductoras que están en contacto estrecho con las neuronas, se reproducen y se regeneran a diferencia de las neuronas, sobrepasan en número a las neuronas, protegen y nutren a las neuronas y tienen función de sostén, aislamiento eléctrico y reparación de la lesión neuronal. Con respecto a su morfología, presentan un soma y prolongaciones de igual valor morfofuncional que no se dividen en axón y dendritas. Estas prolongaciones pueden ser largas, delgadas y numerosas, o cortas y gruesas y escasas. Hay neuroglías que no tienen prolongaciones como el glioepitelio y las células de Schwann. Las neuroglías las podemos clasificar en microglía, que es una falsa neuroglía fagocitaria, ya que se trata de un macrófago perteneciente al sistema monocítico macrofágico, se proliferan y se tornan muy fagocíticas en las regiones lesionadas o enfermas, y las macroglías, que son las glías verdaderas, y existen varios tipos. A nivel del sistema nervioso central, en la sustancia gris, tenemos a los astrocitos protoplasmáticos, los cuales participan en el 75% de las barreras hematoencefálicas para la nutrición de las neuronas, y los oligodendrocitos perineurales, los cuales regulan la nutrición y excitabilidad y participan del 5% en la constitución de la barrera hematoencefálica. En la sustancia blanca tenemos a los astrocitos fibrosos, los cuales participan en el 100% de las barreras hematoencefálicas para la nutrición de las neuronas, y los oligodendrocitos interfasciculares, los cuales realizan la mielinización del sistema nervioso central. También tenemos al glioepitelio ependimario, el cual reviste las cavidades encéfalo-medulares del sistema nervioso central, forma parte de la barrera hematotoraquídea, presenta cilios que ayudan al desplazamiento del líquido cefalorraquídeo. Aquí algunas imágenes de las principales macroglías del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso periférico, en los nervios tenemos a las células de Schwann, las cuales realizan la mielinización periférica de sustancia blanca, no presentan prolongaciones. En los ganglios tenemos a los anficitos, los cuales nutren a las neuronas de los ganglios ubicándose alrededor de los cuerpos o alrededor de las prolongaciones. En las terminaciones nerviosas tenemos a los telocitos, los cuales nutren a las neuronas de terminaciones nerviosas receptoras y efectoras. Una pregunta que suelen hacer en el examen es ¿qué es la sustancia gris y qué es la sustancia blanca? La sustancia gris corresponde a los cuerpos o somas neuronales y porciones proximales de sus prolongaciones, en cambio la sustancia blanca corresponde a las fibras nerviosas o axones neuronales, las cuales son de color blanco por su vaina de mielina, que es de carácter lipídica. En el cerebro, la sustancia gris se encuentra en la superficie externa y la sustancia blanca en el interior, por la disposición de las neuronas. En cambio, en la médula espinal es al revés. La sustancia gris se encuentra en el interior y la sustancia blanca en el exterior. Pregunta de examen, no lo olviden. Por último, mencionaremos a la barrera hematoencefálica, la cual es una barrera interpuesta entre la sangre y las neuronas que sirve para regular el pasaje de sustancias al tejido nervioso, que es un tejido muy sensible. La barrera hematoencefálica está formada por 3 capas, desde la sangre a la neurona son las siguientes: el endotelio capilar, la membrana basal del capilar y las prolongaciones de los astrocitos. De fisiología es muy importante que sepan la definición de potencial de acción y cómo éste se produce. Recuerden que los potenciales de acción varían dependiendo de la célula que estamos estudiando. Por ejemplo, el potencial de acción de una fibra muscular cardíaca va a ser muy diferente al potencial de acción de una motoneurona. Como concepto, quédense con que el potencial de acción es un cambio repentino y rápido en el potencial de membrana en respuesta a un estímulo, seguido de un retorno al potencial de reposo. Entonces, este potencial de membrana lo definimos como la diferencia eléctrica entre el interior y el exterior de la célula, la cual en reposo se encuentra polarizada, es decir, que en el exterior de la membrana se va a encontrar un medio más positivo por la alta concentración de sodio, y en el interior de la célula va a estar más negativa en comparación con el exterior, por la menor concentración de iones positivos. No digan que el interior es negativo y el exterior es positivo, ojo con eso, deben fundamentarlo a través de las concentraciones de iones que hay tanto en el interior como en el exterior de la célula. El potencial de acción permite la transmisión de un impulso a través de células excitables como la neurona, por ejemplo, y tiene 3 fases. Una fase de reposo con un voltaje negativo, que en este caso es de menos 70 milivoltios. Luego, cuando aparece un estímulo eléctrico que supera el umbral de menos 55 milivoltios, produce la despolarización de la célula.
la segunda fase hasta llegar a más 30 milivoltios a través de la apertura de canales de sodio, que es un ion positivo, el cual entra rápidamente a la célula, pero también comienza a salir potasio al exterior, que es otro ion positivo. Se cierran los canales de sodio, pero el canal de potasio sigue abierto y sigue sacando potasio al exterior, y también la bomba sodio-potasio hace su trabajo sacando 3 sodios hacia afuera y metiendo 2 potasios hacia adentro, hasta que finalmente todos los canales se cierran, lo cual produce la repolarización de la célula hasta recuperar su potencial de membrana en reposo. Finalmente llegamos al concepto de sinapsis, el cual definimos como la unión entre dos membranas, donde una de las cuales debe ser nerviosa. Se clasifica en dos tipos, una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. La sinapsis química sucede por medio de neurotransmisores de acción breve y transmisión más lenta, a diferencia de la sinapsis eléctrica, que no utiliza neurotransmisores. Al poseer canales iónicos, hace que el impulso eléctrico pase directamente y mucho más rápido. Bueno gente, con estos temas concluimos el video de UP4. Revisen bien estos contenidos de fisiología, son temas complejos al igual que anatomía. Vean videos donde profundicen en mayor grado los tópicos que estuvimos revisando. Espero que les sirva para guiarse más o menos con los contenidos, y cualquier consulta estoy a su disposición. Un abrazo y éxitos a todos, y nos vemos en el próximo video. Adiós.